Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro, Libérate de la culpa, basado en las enseñanzas de un curso de milagros, autor del libro que vamos a explorar que se llama Adiós a la culpa, de Gerald Champolsky. Este autor tiene otros tantos libros, ¿no? Como El amar es liberarse del miedo, tiene sobre el perdón, bueno, tiene varios libros. Y en esta ocasión, este libro de Adiós a la culpa, entre los colaboradores en la escritura de este libro está William Tedford, que sabemos que fue el que acompañó en la escritura del curso de milagros a Helen Schucman. Entonces me pareció interesante porque, bueno, poder explorar ese tema de la culpa, que justamente es el tema, ¿no? El que nos tiene a todos aquí atrapados en este mundo. Pues todos sabemos que este mundo es justamente una fabricación, justamente debido a la culpa inconsciente. Bueno, los que estudian el curso de milagros lo saben muy bien ya. Y los que no estudian el curso de milagros también se pueden enriquecer con esto, porque siempre hay cosas para aprender. Siempre que estemos dispuestos y abiertos, ¿no? Bueno, este libro, dice Jan Polsky, que él cree que el mayor desafío con el que nos enfrentamos en nuestras vidas es el de sanar nuestras relaciones personales. Estos conflictos siempre están basados en nuestras relaciones. Así que este libro tiene como propósito mostrar cómo se pueden sanar las relaciones mediante el perdón, diciendo adiós a la culpa y desprendiéndonos del miedo y de los reproches que nos separan y aíslan. Podemos definir a la culpa de una manera muy sencilla como el sentimiento de autocondena que experimentamos cuando hacemos algo que pensamos que está mal. Y el miedo puede ser definido como los sentimientos de ansiedad o agitación que tenemos cuando percibimos un peligro del tipo que sea. Miedo y culpa están íntimamente relacionados, inclusive pueden ser usados como sinónimos. El perdón es lo que supone el abandono del pasado. A menos que perdonemos a los demás por lo que pensamos que nos han hecho, no podremos perdonarnos a nosotros mismos y tampoco podremos experimentar la paz. Durante toda su vida, Champolsky, Gerald Champolsky es el nombre, había tenido una buena cantidad de expectaciones que deseaba que fueran satisfechas por las personas con las que se relacionaba. Deseaba que se ajustaran a un modelo exclusivamente de mi invención, y en cierto modo estaba afirmando que el mundo sería un lugar maravilloso si todos hicieran las cosas a mi manera, si hacían las cosas como yo entendía que eran mis amigos, ¿no? Si ellos no superaban el listón de mis expectativas, no quería que formen parte de mi entorno bajo ningún concepto. El modo en el que nosotros miramos las cosas siempre es que la otra persona es la que tiene que cambiar, si es que la relación pueda mejorar, ¿no? Siempre y cuando el otro cambie, nunca yo. Más adelante nos sorprendemos dándonos cuenta que solo somos nosotros los que necesitamos la sanación y que para sanar una relación todo lo que tenemos que hacer es liberarnos de la culpa y de los miedos. Para eso necesitamos el perdón. A medida que empezamos a mirar a nuestras relaciones enfermizas y no sanadas y comenzamos a investigar por qué no han funcionado, puede ser que nos venga a la mente este término de buscador. Casi todos nos creemos que somos buscadores, especialmente espirituales, ¿no? A veces buscamos cosas como la salud, la autoestima, dinero, posesiones, prestigio,
estatus, reconocimiento, seguridad, amigos en quien confiar. Pero a pesar de alcanzar todo esto, a veces no experimentamos la felicidad que esperamos que todas estas cosas nos iban a dar. Nunca se nos ocurre que nuestra meta esté equivocada y que con esa búsqueda de la felicidad fuera de nosotros, estamos buscando donde no está. No tenemos la menor conciencia de estar sufriendo un estado autoimpuesto de carencia espiritual, de que nos estamos muriendo de hambre y de sed espiritual. No nos damos cuenta de que el amor, la alegría y la paz que buscamos fuera de nosotros mismos está en nuestro interior. Nuestra conciencia no puede percibirlo porque está bloqueada por el miedo, y ese miedo es una creación exclusivamente nuestra. Nunca se nos ocurre pensar que le tenemos miedo al amor. Seguramente los que escuchan esto van a decir, ay, ¿cómo vamos a tenerle miedo al amor? Es imposible. Sin embargo, es así. Nuestra resistencia ante este perdón no dual que propone el curso de milagros es bastante grande, ¿no? La experiencia de empezar a decir adiós a la culpa y al miedo, aplicando las enseñanzas de un curso de milagros, puede resultar emocionante si nos la tomamos en serio. Uno de los axiomas básicos del curso de milagros es que podemos experimentar solo dos emociones. El amor, que es nuestra herencia, nuestro derecho natural, y el miedo o la culpa, que son un invento de la mente. Miedo y culpa, recordemos que los podemos considerar como dos hermanitos gemelos que se nutren uno al otro, ¿no? La culpa refuerza el miedo, al igual que el miedo refuerza la culpa, en un ciclo aparentemente interminable. El propósito del curso de milagros es ayudarnos a decidir qué emoción deseamos experimentar. En lugar de percibir a las personas como si estuvieran atacándonos, se nos anima a experimentar el amor eligiendo ver a los demás como personas amorosas o que están pidiendo amor a gritos. Hay muchos caminos hacia Dios. El curso de milagros no es más que el instrumento que podemos elegir algunos. Aunque se apoya en la idea de que el amor y el perdón son universales, resulta obvio que el curso no es para todo el mundo. Los tres conceptos claves que vamos a ver a lo largo de este libro y en los que se apoya el curso de milagros es que nuestras relaciones pueden ser sanadas cuando, primero, nos liberamos de la culpa y del miedo mediante el perdón, y cuando nuestra única meta es la paz de espíritu. Y cuando aprendemos a escuchar a nuestra voz interna como guía para nuestra orientación y en nuestra toma de decisiones. El mayor obstáculo de todos nosotros es que tenemos un ego, un yo, basado en nuestra personalidad, que desea controlar, predecir y encargarse de todo. El ego no quiere entregarse y contempla la paz de Dios como su enemigo, y contempla el conflicto como su amigo. Solo estamos felices cuando somos, es decir, cuando no interpretamos nuestro comportamiento ni el de los demás.
cuando le damos más valor a la paz que al conflicto. Esto de si estamos dispuestos, ¿no? Que es una palabra muy importante, ¿no? Estoy dispuesto. Es como que es algo que se nos olvida muy a menudo, ¿no? El ego podría compararse como un programa de televisión que pasa una y otra vez los mismos programas. ¿Mm? Ya sabemos cómo empiezan y cómo terminan, pero el ego intenta crear la ilusión de que son nuevas películas o nuevos programas. Estas películas suelen hablar de nuestras necesidades insatisfechas del pasado y de nuestros deseos fantasiosos hacia el futuro. Nos mantienen tan ocupados y tan preocupados por el pasado y por el futuro que no podemos despertar a este estado de ensoñación y experimentar la alegría que se puede descubrir solo ahora. El guión de la película ha sido escrito, dirigido, producido y protagonizado por mí, o sea, por el ego, que luego se disocia de todos estos papeles. Las escenas de agresión, asesinato y violencia de todo tipo aparecen en la pantalla, pero ahora yo, esa parte mía, el ego, decir yo y decir el ego es lo mismo, quiere que crea que nosotros somos unos meros observadores pasivos de la misma y que no somos los autores. La sanación de las relaciones intenta aprender el modo de detener todo este horrible espectáculo que tiene lugar en nuestras mentes y que parece tan real. Las relaciones se sanan cuando dejamos que el perdón borre nuestra culpa, nuestros sentimientos de temor y nuestros pensamientos de separación. Es decir, lo que vamos a aprender es justamente a decirle adiós a la culpa. Quien no tiene culpa no siente miedo, pues está a salvo y es consciente de su seguridad. Vamos a hacer un resumen de la filosofía de un curso de milagros, porque este libro está apoyado sobre la filosofía del curso de milagros. El curso es un programa completo de estudio e investigación para conseguir una transformación personal y espiritual, basándose en la necesidad de confiar en las guías y orientaciones que suministra nuestro propio maestro interno, en vez de buscar maestros y guías fuera de nosotros. El curso consiste en un libro de texto que establece los conceptos en los que se basa este sistema de pensamiento, un manual que contiene 365 lecciones, una para cada día del año, diseñadas para aplicar prácticamente a los principios del curso en la vida cotidiana, y un manual para maestros en forma de preguntas y respuestas que clarifican los términos y las dudas que pueden surgir durante el estudio del curso. El curso es una enseñanza espiritual, no es una religión. Aunque emplea una terminología cristiana, su naturaleza es universal. Afirma, una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Pone el énfasis en la aplicación práctica y anima a los alumnos a que demuestren y vivan los principios espirituales del perdón y de entrega amorosa en sus vidas cotidianas.
El objetivo del curso es conducirnos desde el mundo del ego, nuestro yo corporal, basado en nuestra personalidad, al del amor. Vivir atrapados en el mundo del ego es vivir en el mundo de la percepción y es como estar encerrados en un sueño. Necesitamos ayuda para despertar de este sueño, porque lo que nuestros sentidos nos revelan no hacen más que reforzar nuestra creencia en la realidad del sueño. El curso destaca que mientras que nos identifiquemos con nuestro ego o con nuestro yo corporal y aceptemos que estamos limitados por los límites de lo que percibimos en el mundo físico, no podremos experimentar nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero yo. A menos que desafiemos la realidad de nuestro ego, continuaremos viviendo más preocupados por lo que conseguimos que por lo que damos, sintiéndonos culpables, separados y asustados. Haremos juicios condenatorios, en el que los acusados son tanto los demás como nosotros. Al ser el ego nuestro guía o nuestro maestro, la culpa y el miedo son los que gobiernan nuestra vida. El conflicto no puede desaparecer por completo y podemos prever que nuestra realidad será destruida por la enfermedad y la muerte. Si estamos dispuestos a liberarnos de nuestro ego, entonces podremos corregir nuestras percepciones. El mundo de la percepción corregida es el mundo del amor. Es un mundo que se ve a través del filtro de la visión espiritual, en lugar de a través de las distorsiones del ego. Al igual que una nube oscurece el sol, la culpa y el miedo que llevamos con nosotros bloquean nuestra capacidad de experimentar la presencia del amor, que nunca nos ha abandonado. Todos nosotros somos milagros del amor, pero estamos ciegos. Podemos pues considerar que un milagro es un cambio de la percepción que desplaza al miedo y a la culpa que bloquean nuestra conciencia de la presencia del amor, que es nuestra verdadera realidad. Vamos a compartir algunas citas del curso. Para reflexionar justamente sobre ellas, ¿no? Si me siento culpable, el ego es el que controla la situación, pues solo él puede experimentar la culpa. Solo mi mente genera el miedo. Nada me puede dañar, salvo mis propios pensamientos. El amor nunca se queja. Hoy no tendré miedo del amor. El amor y la culpa no pueden coexistir. La aceptación de uno es la negación del otro. Amarse a uno mismo es sanarse a uno mismo. Toda sanación es una liberación del pasado. El perdón es mi misión como la luz del mundo. Solo mi propia condena me hace daño. Solo mi propio perdón me libera. El perdón termina el sueño del conflicto en el aquí y ahora. A causa del profundo efecto que el curso tiene en nuestras vidas, vamos a experimentar diferentes actitudes en nuestra mente, ¿no? Recordemos que el curso trabaja en nuestra mente. Por eso lo que tenemos que sanar es una actitud mental. Las personas están desesperadas por sanar al personaje. Ellos creen que sanan a la persona. Bueno, mientras yo siga queriendo sanar a la persona, es que no voy a sanar nada. Es cambiar una careta por la otra careta. Las personas no pueden sanar. Es la actitud mental el problema. Salud es sinónimo de paz interior. Sanación es el proceso de liberarse del miedo.
Mientras yo tenga miedo, voy a convivir con la culpa. Si hay culpa, hay miedo. Si hay miedo, hay culpa. Todos creemos que son las condiciones y las personas de nuestro mundo las que nos hacen sentirnos desbordados. Pero no. Lo que provoca ello son nuestros pensamientos y las actitudes que tenemos sobre esas condiciones o esas personas. Eso es lo que nos provoca conflicto y angustia. Por eso es una sanación de la actitud mental. Consiste en liberarnos de nuestros sentimientos y pensamientos de culpa, miedo, juicio. La sanación de la actitud se ocupa simplemente del cambio de nuestros propios pensamientos. No busca cambiar las situaciones o a las personas de nuestras vidas. A ver. Bueno. ¿Qué significa esto de, como plantea acá el autor, ¿no?, de sanar la actitud? El poder de sanar la actitud mental deriva justamente de saber que yo soy libre para elegir los pensamientos y que puedo cambiarlos para cambiar mi experiencia. ¿Mm? Todos nosotros aquí tenemos relaciones enfermizas. Esas relaciones pueden ser sanadas y podemos liberarnos de las ataduras y servidumbres del pasado tomando conciencia del amor que hay en nuestro interior. Son esas ataduras a nuestras culpas y miedos del pasado las que provocan no solo nuestros conflictos interiores, sino los conflictos externos que vemos ahí en el mundo. Resulta muy sencillo que nos quedemos enganchados en las escalas de valores mundanas y en las autocomplacencias de nuestras vidas, y que olvidemos que la paz del mundo debería ser la prioridad de nuestras vidas. Para sanar nuestras relaciones debemos estar dispuestos a encontrar paz en nuestro interior y luego extender esa paz a todo el mundo. Cuando todos y cada uno de nosotros lleguemos a considerar que la sanación de nuestras relaciones mediante el amor y el perdón es lo más importante que podemos hacer, entonces inevitablemente la paz es lo que reinará. Bien. Yo no puedo hacer que los demás se sientan bien si yo siento culpa. Cuanto más culpable me siento, peor es que voy a ver a los demás. Sin embargo, yo creo que eso es caerles bien. Es muy de loco, ¿no? Entonces nos transformamos en almacenes de culpabilidad. Y el almacén crece y crece y crece, hasta límites que no podemos ni imaginar. Terminamos siendo todos como los demás. Y creemos que estamos haciendo lo correcto. Nos cargamos con una gran cantidad de disfraces que ocultan nuestros verdaderos sentimientos y usamos esos disfraces para evitar que las personas que se nos acercan en exceso se mantengan alejadas de nosotros y creemos que podemos manipularlas y controlarlas.
Tenemos miedo que los demás puedan destruirnos si nos quitamos la máscara y nos mostramos como realmente somos. Es así como nos transformamos en competitivos y queremos cada vez más y más, porque ahora tenemos miedo de perder lo que tenemos. El mundo se convierte así en un lugar cada vez más sombrío y amenazador. Este es el mundo basado en el miedo y la culpa. Es una concepción bastante deprimente en la que creemos que más tarde o más temprano nos van a suceder cosas malas y que todas nuestras experiencias infelices del pasado se repetirán en el futuro. Es un mundo en el que las relaciones suelen ser problemáticas y de corta duración, pues el modo que empleamos para solucionar su desarmonía es salir de ellas. Es un mundo que cree en los juicios críticos, en los rencores, en las penitencias. Un mundo en el que consideramos que los demás son culpables y responsables de nuestros problemas. Es un mundo inestable, aquejado de esa enfermedad terminal que es la falta de amor. Un mundo en el que solemos sentirnos desamparados y en el que parecemos estar abocados a la destrucción. Un mundo que no conoce el significado de una paz duradera. Un mundo en el que vivimos con el conocimiento amenazador de que alguien puede apretar un botón y aniquilarnos. Y esto nos parece muy real. Este es el modo de pensar del sistema de pensamiento del ego. Se basa en la percepción de un mundo de separación, culpa, miedo, ataque y relaciones enfermizas. En un nivel superficial de conciencia, muchos de nosotros podemos tener la tentación de creer que el sistema de creencias del amor no es más que un sueño utópico y simplista. Como contraste, el sistema de creencias del ego nos parece más acorde con el mundo en el que vivimos. Muchos de nosotros nos sentimos amenazados por cualquier sugerencia que se nos hiciera sobre la posibilidad de estar mejor si cambiáramos nuestro sistema de creencias, por los que nos resistiríamos activamente al cambio con todas nuestras fuerzas. Porque el ego cree en verdad que puede conseguir algo con la culpa. Hemos inventado el sistema de creencias del ego a partir del miedo y de la culpa, engendrados por la creencia errónea en que estamos separados de Dios. Por eso creemos que Dios está en otra parte, ¿no? En el cielo o en algún lugar. El ego es un símbolo de nuestra creencia en dicha separación. Aún está claro que la separación de Dios es imposible. Pero a través de los ojos del ego nos lo creemos, que Dios está fuera de nosotros, inclusive para castigarnos por todos nuestros actos culpables. El objetivo del sistema de pensamientos del ego es ocultar el recuerdo de Dios de nuestra conciencia, reforzando los sentimientos de culpa y miedo. Y esto solo puede conseguirlo destruyendo la realidad del amor y poniendo la ilusión de la culpa en su lugar. Como lo opuesto al amor es el miedo, la existencia del ego depende de que sigamos creyendo en que la culpa es real y el castigo también.
La actitud del ego frente a Dios es totalmente inconsistente. Por eso es ahora Dios, ahora el ego, ahora Dios, ahora el ego. Bueno, un ratito cada uno. Hola, Araceli. Así vivimos nuestras vidas. Esta idea que tenemos de Dios, que es justamente la que tenemos que sanar, porque la tenemos bastante enferma, se me va. Es una idea inconstante o inconsistente. Porque a veces contemplamos a Dios como un ser sobrenatural y exterior, más allá de nuestra comprensión, que nos ama, nos recompensa si somos buenos, pero que también nos castiga si somos malos y pecamos. Otras veces es ambivalente sobre su existencia. Decimos, ¿existe Dios realmente? El ego se siente amenazado por Dios y hace lo que sea imposible para conseguir que Dios salga de nuestras vidas. Un ejemplo de nuestros sentimientos ambivalentes sobre Dios se describe en el libro de Alice Walker, El color de púrpura, donde dos mujeres están hablando sobre Dios y una dice, no es sencillo tratar de vivir sin Dios, incluso aunque sepas que no existe. Tratar de vivir sin Él es un esfuerzo excesivo. Todos hemos recorrido nuestras vidas sintiéndonos culpables por todos los errores que creemos que hemos cometido, creyéndonos indignos de confianza y preguntándonos qué tipo de castigo vamos a recibir. Como muchos de nosotros hemos tenido experiencias vitales dolorosas en las que no hemos recibido ayuda por parte de nuestra educación religiosa, de nuestra creencia en Dios, hemos terminado por darle la espalda. Podríamos definir al ego como nuestra personalidad corporal o nuestro yo inferior. Es la parte de nuestra mente que está disociada o separada de nuestra mente sana. Y esa disociación solo está en nuestra mente y es ilusoria. El sistema de pensamiento del ego se basa en la culpa y en el miedo. Su estribillo favorito es busca pero no encuentre jamás lo que buscas. Se preocupa con juicios condenatorios, pensamientos de ataque y de defensa. Es el maestro de la decepción. Su objetivo fundamental es controlar todo y creer que así todo está bien. Invierte unas cantidades enormes de energía intentando predecir el futuro, según las experiencias del pasado. Nos hace creer que nuestro yo basado en nuestro cuerpo o personalidad es el resultado accidental de un mundo sin objetivos y que estamos a merced de acontecimientos y situaciones sobre los cuales no tenemos control alguno. Sus cimientos se hunden en la duda y en la incertidumbre, razón por la que es ambiguo y ambivalente respecto a todo. Se caracteriza por la complejidad y por la confusión. El mundo del ego es un mundo del placer-dolor y afirma que si no tememos el pasado y nos preocupamos por el futuro, el mundo se va a desmoronar. La separación es un juego, por lo que hay que pensar primero en uno mismo, consiguiendo y acaparando todo lo que se pueda. Los celos, la posesividad,
el rechazo. El ego no tiene la menor duda de que es él y no Dios quien dirige y gobierna el universo. Nuestra identidad, tal como la define nuestro ego, está limitada a nuestros 5 sentidos. Se apoya en la interpretación y en la evaluación de la información que accede a nuestro cerebro a través de estos 5 sentidos. Es una identidad limitada que se basa en experiencias del pasado, que se extienden al presente y se proyectan hacia el futuro. El ego ve nuestra identidad como nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Nuestra identidad se encuentra confinada y limitada en este cuerpo, mente, cerebro que están separados de los demás. Veo a través de mis ojos y mi identidad depende de las opiniones y juicios que tienen sobre mí los demás, al igual que de los juicios y opiniones que yo tengo sobre mí y sobre los demás. El siguiente poema es de Saakia Davis y considera en él nuestra identificación con el ego de una forma desenfadada. Dice así: la risita cósmica. Se los voy a leer porque está muy bueno. Mírame un momento, a mí, el gran creador de la vida. Mira qué cosa tan divertida he hecho. Me he creado. Me he envuelto en una envoltura humana y me he enviado a este peculiar planeta Tierra, que dicho sea de paso, también he creado yo. Entonces era yo. ¿Y qué hice entonces? Jugué un juego. Fingí que no tenía elección, ni fuerza ni voluntad. Fingí que era débil y que estaba separado de todas mis otras partes. Fingí que dependía de pequeñas circunstancias mágicas que acababa de crear para el juego que jugaba. Y lo más divertido de todo, fingí que no estaba fingiendo. Lo fingí tan seriamente que me lo llegué a creer. Entonces seguí jugando y jugando, olvidando quién era. Y dije, bueno, y dije, malo. Y dije, correcto, y equivocado. Y dije, tuyo, y dije, mío. A veces guerreé contra mí mismo. No me basta lo que tengo, dije, así que dame lo que es tuyo. Qué serio, me dice. Es que todo parecía tan real. No tenía fuerza, ni elección, ni voluntad. Estaba tan débil y tan separado. Todo resultaba muy divertido. El misterio de pensar, si tal vez, solo tal vez por casualidad, pudiera tener algún deseo propio. Pero me sentí sumido en el desaliento cuando me di cuenta, por todas las pequeñas y grandes reglas, que no había esperanza. Vaya, dije. Y el mayor miedo que tengo es dejar este juego tonto, porque entonces me temo que dejaría de ser. Entonces me temo que dejaría de ser yo. Acá queda bien claro, ¿no? Que el ego soy yo, este que yo digo yo, Silvina. La gente se piensa que el ego es una cosa que te atrapa y te viene de algún planeta extraterrestre y se te apodera. Ay, el ego es como una cosa externa. Por eso también creemos que el espíritu está allá y lo tengo que traer para acá. No podemos reconocer que eso está en nosotros, tanto el ego como el espíritu. Son sistemas de pensamiento, no son entes. Y si yo sigo estudiando este curso creyéndome eso, es que me va a ir muy mal. Lo que el ego
cree que es verdad. La verdad en el sistema de creencias del ego cambia constantemente porque es relativa. Lo que es cierto es lo que la mayoría de las personas cree que es correcto en un momento dado. Esto lo vemos siempre, ¿no? Acá en mi país, que ayer hubo elecciones, nos dimos cuenta. Todos los que creen que ese gobernante es el mejor, votan a ese, ¿no? Todos vamos para el mismo lado, porque fulano nos lo implanta y nos lo dice. Y así somos todos. Eso es el ego. El ego es lo que somos todos. Yo me creo ser este cuerpo, esta personalidad, yo soy así, y Dios está allá. Bueno, en alguna parte, no sé. Todo esto es verdad. Y hasta que yo no tome conciencia de que es así como funciona mi mente, es que estudiar este curso y liberarnos de la culpa y el miedo va a ser como imposible. Bien. La verdad es cambiante para el ego, porque depende de interpretaciones y percepciones que varían a medida que las creencias también van variando. Ahora pienso esto, mañana pienso lo otro. En 5 minutos voy a pensar una cosa diferente a la que estoy pensando ahora. No sé si tomaron conciencia de eso. Pero yo me aferro a esta idea y a este pensamiento como si fuera totalmente verdad. Bien, eso están las leyes del caos. Estas relaciones que establecemos entre estos que creemos que somos diferentes, estos cuerpos, personas, se apoyan en la creencia de que yo carezco de algo que solo me lo pueden dar los demás. Y que al menos que lo consiga, nunca voy a ser feliz. Siempre voy a estar incompleto. Por eso se llaman relaciones especiales. Están construidas, o sea, la base, el fundamento de las relaciones es la culpa y la falta de confianza. Desde el punto de vista del ego, las demás personas están ahí para satisfacer mis necesidades. Es decir, que yo me siento incapaz de verme a mí mismo y al otro como en realidad es y soy. A este encuentro mutuo de necesidades, mi necesidad y tu necesidad, acá en el mundo se le llama amor. Un amor condicional y exclusivo. Te amo, pero sí, pero. A diferencia del amor incondicional, que es inclusivo y se basa en la aceptación de uno mismo y de los demás tal como son, el amor condicional se sustenta en la escasez, en conseguir y dar para conseguir, en trueques y regateos. Situación que pasamos también trasladamos a Dios. Porque así como yo me relaciono con los demás, es la relación que yo mantengo con Dios. La palabra que sirve para identificar el amor condicional es sí. Te querré, sí. Superas el listón que he colocado en mi mente para ti. Te querré, sí. Te ajustas al esquema que yo he elaborado. Te querré, sí. Sacas las mejores notas en la escuela. Te querré, sí. Llegas pronto a casa. Te querré, sí. Te acuerdas de mi cumpleaños. Te querré, sí. Eres más cariñoso. Te querré, sí. Dejas de fumar. Te querré si bajas de peso. Te querré si dejas de quejarte. Bueno, y así muchos síes.
Si la otra persona nos da lo que queremos o cambia para satisfacer nuestras necesidades, estamos felices. Pero si la otra persona no me da lo que yo deseo o no hace los cambios que yo creo necesarios, me irrito y me frustro. Y estas irritaciones y frustraciones se llegan a transformar en ira y odio. Las relaciones que se apoyan en el amor condicional son relaciones de amor y odio. Por eso el curso las llama relaciones especiales de amor y de odio. Se basan en desear algo de otra persona a partir de un sentimiento equivocado de escasez y de la creencia de que la otra persona tiene algo de lo cual yo carezco. En estas relaciones de amor y de odio, el dolor, el miedo, la inestabilidad están garantizados. Los celos, la posesión, la competición. Las relaciones de amor condicional son relaciones exclusivas en las que se cierra la entrada a los demás. El objetivo es colocar un límite al amor que sirva como sustituto del amor inclusivo de Dios. Y acá tenemos otro poema de Joan Walsh Anglut que habla acerca del deseo y su relación con el amor condicional. En la medida en que deseamos algo de alguien, en ese grado exacto sentiremos el dolor, pues es el deseo el que provoca el dolor y es el amor el que trae la alegría. Ahí termina el poema, cortito. Cuando te sientes culpable es el ego el que controla la situación, pues solo el ego puede sentir culpa. Y esto es muy importante, ¿no? Que tomemos conciencia, porque hay una sección en el curso de milagros que se llama la atracción de la culpabilidad. A ver, lo veo, acá tengo, bueno, se me cayó todo por ahí. La atracción de la culpabilidad. Que no me acuerdo dónde está. Bueno, pero está. Está la nube de la culpabilidad. Y está la atracción de la culpabilidad, tu liberación de la culpabilidad, ¿no? Bueno, no me acuerdo en qué parte está. Bueno, ustedes saben que está, pero no me acuerdo en qué parte está, ahora no la encuentro, porque tendré que buscar en el índice y todo eso y voy a perder mucho tiempo. En esa sección, ¿no? Atracción de la culpabilidad, nos habla de esa atracción que sentimos hacia la culpa. ¿No? Tenemos que entender la naturaleza de la percepción, porque es el modo en que vemos el mundo que nos rodea el que determina la forma en que reaccionamos ante el mundo. Y es nuestra percepción la que nos dice lo que vemos, basándose en las interpretaciones y en las evaluaciones de lo que nos suministran nuestros sentidos. Entonces, cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente, según cuáles sean nuestras necesidades individuales, deseos, experiencias pasadas y creencias. Aunque tal vez creamos que nuestras percepciones son como fotografías realizadas de objetos exteriores a nosotros y que tomamos con una cámara, en realidad es que son proyecciones de pensamientos que se originan en nuestra propia mente. Porque siempre miramos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Y lo que vemos ahí fuera es nuestro propio estado mental que se refleja ahí fuera. El que la percepción sea una elección, y nosotros no somos conscientes de ello, no es un hecho la percepción, sino una elección,
viene demostrado por las variadas interpretaciones que la gente hace de los acontecimientos cotidianos de su vida. Si 10 personas presencian un accidente, sería raro que 2 de ellas estuvieran de acuerdo en los detalles de cómo ocurrió, porque nuestras percepciones están fragmentadas y solo vemos minúsculas porciones de cualquier situación y nunca podemos ver la totalidad. Por eso el curso me habla de que el espíritu solo puede juzgar porque el espíritu es el que ve el todo. Nosotros solo vemos una parte, porque nos creemos que somos aparte. Eso es la separación. Muchas de las dificultades y desacuerdos que tenemos con los demás se basan en esto. No podemos vivir en el mundo sin tomar decisiones, y para hacerlo es preciso que escuchemos y que sigamos los consejos de estas dos voces, estos dos maestros continuos que están en nuestra mente. El ego, que nos habla de nuestras percepciones cambiantes, y el amor, que nos habla de la inmutabilidad. El ego dispone de un buen conjunto de imágenes mentales que se basan en nuestras percepciones basadas y pasadas de culpa y miedo, que determinan lo que pensamos que queremos en el momento presente. Y nos engaña haciéndonos creer que estamos tomando decisiones nuevas, que cada día estamos haciendo algo nuevo. Y afirma querer lo que quiere en ese preciso instante. Sin embargo, en otro nivel, nos dice, cuidado, eres vulnerable y mira que eso que te pasó en el pasado puede volver a repetirse. Eso lo aplicamos mucho cuando vamos a votar, por ejemplo. No votes más a estos, ¿no ves lo que nos hicieron? No lo votemos a otros. ¿Qué hacemos? Después volvemos a votar a los mismos y así somos. Y así hacemos lo mismo con todo. Con nuestras parejas, nuestros hijos. Pero es que no somos conscientes de lo que hacemos. Es más, hay mucha gente que dice, no, yo no escucho nunca al ego. Yo siempre escucho al Espíritu Santo. Soy tan santa, no tengo ni un poquito de odio. Soy puro amor, puro amor. Te bendigo, hermanito. Y yo digo, ¿cómo pueden vivir así? Pero dicen que están practicando el curso de milagros. Eso sí. Eso sí, después pasan 30 años que hacen que están con el curso y se dan cuenta que jamás lo aplicaron en su vida, porque su vida sigue siendo la misma miércoles que siempre. Pero bueno, ¿no? Por eso saltamos de facilitador en facilitador. Ay, ahora escucho a este. Ay, no, mañana escucho al otro. Ay, no sé. ¿Y a ustedes cuándo se van a escuchar? Digo yo. Porque sería hora de empezar a escucharnos a nosotros mismos. Esa atracción a la culpabilidad es la que me hace que me cueste tanto entender esta cosa. Que digo, ay, lo voy a leer. No, hoy voy a leer el curso de vuelta y voy a poner en práctica sus enseñanzas. Y después digo, no, mejor miro una serie de Netflix que está más buena. Y dejo el curso por ahí. Pero es que hay que verse, no sentir culpa por eso. Bien. Pero es que cuando estoy yendo desde el ego, lo mejor que puedo hacer es reconocer que estoy yendo desde ahí y no seguir negándolo. Si no es que no voy a sanar nunca. Ay, no, es mejor negar. Es mejor seguir ocultándome tras un personaje santurrón, porque ahora yo soy muy espiritual. Bueno, todos esos son juegos, justamente del ego. El ego no les va a decir, sí, fui yo, estoy aquí. No, nunca les va a decir eso. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida suelen basarse en juicios e interpretaciones. Para sobrevivir, el ego nos dice que tenemos que buscar la culpa en nosotros o en los demás.
Alguien tiene que tener la culpa. Y esta preocupación sobre quién, estamos todo el día preguntando, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, alguien tiene que haber sido. El ego siempre es ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? Así estamos todo el tiempo. Desde ahí es donde tomamos las decisiones. Por eso nos va todo siempre como la mona, obviamente. Esta atracción que el ego experimenta por la culpa produce miedo. Si hay miedo, no hay amor. No pueden ir juntos. No puedo tener un poquito de miedo con un poquito de amor. No. O tengo amor o tengo miedo. Estoy en el amor o estoy en el miedo. Esta búsqueda constante de la culpa como base para la toma de decisiones nos deja sintiéndonos cada vez más y más asustados y desprovistos de amor. Y una vez que la mente está en piloto automático, superponiendo constantemente el pasado sobre el presente, no hay modo de que nuestros problemas puedan encontrar una solución duradera. Por eso es que parece que seguimos intentándolo e intentándolo e intentándolo. Y nunca encontramos la solución. Por eso proyectamos. Porque vemos a los demás a través de los ojos de la culpa. ¿Mm? La proyección es el mecanismo mediante el cual rechazo la responsabilidad en mi mente y externalizo los pensamientos o sentimientos que estoy experimentando, especialmente la culpa, haciendo que alguien sea el responsable de ello, de cómo me siento. Por eso cuando el curso dice soy responsable de lo que siento y experimento, como mente, no como persona, ese alguien va a ser cualquier alguien que haya ahí afuera el responsable. ¿Mm? Decimos que si ellos fueran de otro modo, nosotros no tendríamos las dificultades que estamos teniendo. Y fíjense en que esto, bueno, puede haber momentos en nuestra vida donde está todo tranquilo, el campo, pero la mayor parte del tiempo es así. Aparece nuestra pareja que nos dice no sé qué cosa y yo me enojo, reacciono, o mis hijos que no hicieron como yo quería. Todo el tiempo el juego de la culpa se está jugando. ¿Mm? Bien, entonces proyectar nuestros problemas en los demás nunca resuelve el problema, sino que recicla la culpa. Por eso siempre estamos en la culpa. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque me tengo que ir acá es la hora del almuerzo ya. Vamos a dejar en la parte de la culpa, me lo voy a marcar acá en este libro porque después me voy a olvidar por dónde iba, ¿no? Para ahondar mucho en la culpa. Miren, este libro es bastante extenso y nos puede venir bien a todos. Así que bueno, me despido de Araceli, que estuvo acompañándome, y los otros que están ahí acompañándome, que no están en el chat, y nos vemos en el próximo encuentro. Chao.